La Inquisición tiene muchísimo que ver con el sistema económico actual, por eso decidí hacer un resumen bien interesante sobre la Inquisición. Así que hablemos de esta etapa bien oscura de la historia. La Inquisición tiene tres etapas fundamentales. Primero, la Inquisición medieval, finales del siglo XII. Francia, 1184 hasta finales del siglo II. Esa se creó para combatir a los cátaros, toda la energía de los cátaros, pero se terminó consolidando en el siglo XIII y se usaba para reprimir cualquier llamado pagano, todo lo que se saliera de los dogmas de la iglesia. Así que se inició esa cacería de brujas, también por toda Europa. Comienza en Francia, pero se proyecta en toda Europa. Cualquier persona que utilizara unas hierbas, unas plantitas para curar a alguien, brujo o bruja, lo etiquetaban. Segunda etapa de la Inquisición, la española. Finales de 1400, 1500. Allí se estableció bien férreamente la Inquisición en España. Y la tercera Inquisición es la romana. Siglo XVI, 1600. Este estudio lo hizo Cayetano Antonio de Ripoll. Por cierto, fue un maestro de primaria en Valencia, España, y también fue acusado de no creer en los dogmas católicos. Por hereje fue ahorcado este maestro de primaria el 31 de julio de 1826, apenas hace 200 años. Entonces, si sacas la cuentita de cuántos años fueron de Inquisición, según Cayetano Antonio Ripoll, ¿qué dice? Fueron 642 años de Inquisición. Es posible que en alguna de aquellas experiencias hayamos podido vivir entre víctimas o victimarios dentro de toda esa estructura llamada Inquisición, o que hayamos colaborado de alguna u otra manera, o que hayamos sido soplones, o que hayamos sido cómplices, o simplemente pasivos, o simplemente mirones a cualquier otro cargo. Pero ¿cómo funcionaba la Inquisición? Voy con eso. Gracias al libro de las 12 puertas, que el autor es Vicente Ragas, resulta que podemos observar muchas cosas interesantes en la Inquisición. Por ejemplo, la Inquisición se convirtió en tremendo negocio para muchos. Y como buen negocio, los negocios son buenos, pero ¿a costa de qué lo haces? Bueno, y muchos otros negocios es un poco difícil que deje de funcionar, considerando que generaba muy buenas ganancias. Pero estamos hablando de la Inquisición. Entonces la Inquisición hay que mirarla como lo que es: una empresa. Un negocio cualquiera, aunque hacían actos que estaban fuera del amor, pero era simplemente una gran fuente de ingresos. Y eso involucraba desde el rey hasta cualquiera del pueblo que participaba en eso. Ya por eso fue que duró tanto, duró muchísimos años. Sí, duró muchísimos años la Inquisición, a pesar de que muchos sabían que estos actos que hacía la Inquisición estaban alejados de las enseñanzas del Maestro Jesús, Yeshua, que es el que supuestamente la iglesia usó. Obvio que no. Observen cómo nos hemos convertido en una sociedad de cómplices, de alguna manera, aunque sean siendo pasivos. ¿Qué ha durado tanto tiempo en la humanidad? ¿Por qué tantos años? ¿Y por qué sucede todo esto? Porque detrás de todo esto habían grandes intereses económicos. Cuando te toca en el bolsillo, pues muchos hacen lo que sea. Entonces todos los encargados de este sistema, que era la Inquisición, que funcionara muy bien, todos ellos tenían que arrojar al final del mes los grandes beneficios para que todos los involucrados en la Inquisición ganaran, desde el rey, desde los religiosos, desde los civiles, todos, para que sintieran que ese negocio había funcionado, como fue realmente. ¿Y de dónde obtenía todos esos ingresos ese gran negocio de la Inquisición? Adivina. Según Vicente Reaga, todos estos ingresos venían de cada uno de los santos oficios. Y estos venían fundamentalmente de 4 aspectos. Los menciono en el siguiente video. Entonces, los 4 conceptos de los que venían los ingresos de la Inquisición era, en primer lugar, el primer ingreso de la Inquisición, las composiciones o multas. ¿Qué multas? Habían multas tanto individuales como habían multas colectivas. La segunda vía de ingreso de la Inquisición eran las licencias o habilitaciones. La tercera vía de ingreso de la Inquisición eran los quitamientos de hábitos y sanbenitos. Ya les voy a explicar todo eso. Y la cuarta vía de ingreso eran las confiscaciones de bienes.
Vamos con el primer ingreso de la Inquisición, que eran las multas, individual o colectiva. El inquisidor Fray Luis de Torquemada era un presbítero dominico español que era el confesor de la reina Isabel la Católica. Él fue el inquisidor como general del reino de Castilla, por allá por el siglo XV, y él llegó a hacer multas colectivas, como al inicio de la Inquisición, por allá por 1491, que hacía él, por ejemplo, los judíos negociaban con este Torquemada, por ejemplo, una cantidad de 5.000 duados para aquel momento, a cambio de la excepción de los hipotéticos casos heréticos. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Es decir, era un chantaje, tal cual como se le paga a una mafia. La segunda vía de ingreso de la Inquisición son las licencias o habilitaciones. ¿Qué son estas licencias o habilitaciones? Es decir, que además de abrirte un procedimiento, ese procedimiento inquisitorio, muchas sentencias también implicaban la suspensión del ejercicio de tu trabajo. Entonces, al quedarte sin trabajo, al quedarte sin empleo, entonces, ¿qué hacía la gente? Pagaban para que le restituyeran su trabajo. Gran negocio la Inquisición, lamentablemente. La tercera vía de ingreso de la Inquisición eran los quitamientos de hábitos y sanbenitos. ¿Qué era eso? Es que mientras tú estabas o alguien estaba en un proceso de investigación que podía tomar meses o podía tomar años, los condenados tenían que llevar unos hábitos y usar inclusive los sanbenitos, que eran unas prendas como unos sacos de lana y además unos gorros también con símbolos dibujados, y el gorro era así todo puntiagudo, lo voy a colocar en una foto. Entonces, bueno, se veían enormes, se veían horribles, espantosos, y todo el mundo sabía que estaba bajo ese proceso, bajo ese procedimiento, bajo el estudio de la Inquisición. Eran enormes, eran horribles, y muchos pagaban para evitar esta humillación. Entonces, llevar estos gorros horribles puntiagudos con esa ropa que ya todo el mundo sabía que tú estabas en un proceso de la Inquisición de estudio, resulta que era una humillación pública. Eso los trajes los puedes ver en las pinturas de Francisco de Goya, en los cuadros de la Inquisición. Entonces, saber que alguien estaba caminando por allí, tenía ese traje y ese gorrito tan puntiagudo, sabías que estaban siendo condenados o que estaba en trámites del Santo Oficio. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pagaba para no llevarlos. Otro gran ingenio de agarrar dinero de la población. ¿Ven el negocio de la Inquisición? ¿Y a costa de qué se hizo? Entonces la gente pagaba cierta cantidad de dinero en función del delito cometido y en función de la persona. Y así el Santo Oficio te redimía de la penitencia tan humillante. Y la cuarta fuente de ingreso era la confiscación de los bienes. Cuando un acusado era arrestado por supuestas pruebas sólidas de herejía, le secuestraban preventivamente todos sus bienes. Otro negocio, ¿se dan cuenta? Le hacía un inventario completo de todo lo que tenía, todos sus bienes. Esto lo hacía el notario de secuestros, y luego todos estos bienes pasaban al receptor de bienes, que era el responsable de que la Inquisición. Entonces este notario de secuestro, que es el receptor de bienes del Santo Oficio, es uno de los responsables de que este negocio de la Inquisición obtuviera, ¿verdad? Que obtenga las ganancias esperadas, obviamente. Y bueno, obviamente es como un gerente. Si no funciona y no se da bien su trabajo, era sustituido por otro. Entonces, ¿qué hacía? Amoldarse a los bienes de la Inquisición, más que del acusado. Entonces ahora ya sabemos de dónde recibían todo ese inmenso ingreso de ese mega negocio que fue la Inquisición. ¿Quiénes eran los que estaban tan interesados que hizo que comenzó el siglo XII con la Inquisición medieval prosperara? ¿Quién? Los reyes, obviamente. ¿Cuáles reyes? Bueno, los reyes católicos, por cierto, y su brazo ejecutor. ¿Quién fue? La Iglesia Católica. Así, Isabel y Fernando, pues entonces crearon una Inquisición
moderno. Fue que en 1478 hizo una burla el Papa Sixto, cuarto primero por allá, por la Castilla, y entonces, ¿qué pasó? Que muchos años más tarde en Aragón se instala el primer tribunal del Santo Oficio. Se instala en Sevilla y rápidamente se extendió a toda España. ¿Por qué? ¿Por qué se extendió tan rápidamente la Inquisición de España a toda Europa? ¿Por qué? Porque lamentablemente resultó ser un gran negocio, el mega negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú montas un buen negocio, que en este caso fue la Inquisición, entonces empiezas a montar franquicias, y eso fue lo que hicieron por toda España. Comenzando por Sevilla, se extienden por toda España. Entonces, aunque obviamente los reyes eran los más beneficiados y eran el responsable máximo de esa estructura, de ese negocio, sin embargo, respectivamente en cada país de toda Europa, su brazo operativo seguía siendo la Iglesia Católica en cada región, y también todos los funcionarios civiles de cada localidad. Por eso es que ustedes ven cuando uno hace turismo que en cada sitio donde uno va siempre hay una iglesia, un representante del Estado y la placita. Ya ven de dónde viene, ¿no? Entonces la Inquisición española fue la más fuerte y estaba bien jerarquizada, estaba bien estructurada como toda empresa, como buen negocio, pero lamentablemente en función del hacerle daño a tanta humanidad. Muchos vestigios que pueden observar quedan aún en nuestro sistema económico actual. Observen, de alguna u otra manera